Bueno, bueno, si ya escuchan, si termino, sí. Si escuchan, por favor, comenten. Espero que ya se encuentren. Ahora sí, pues buenas noches. Espero que ya se estén conectando, que puedan estar en la transmisión. Permítanme un momento. Voy a apagar el ventilador para que no se escuche en la transmisión. Ahora sí, vamos a dar unos minutos para esperar a que se conecten los demás. Lo que sí les voy a pedir, que apenas estén conectados, pues pongan un amén, algo para saber que ya están. Ya veo que está Ángeles, Karen, qué bueno tenerlas aquí. Pues vamos a comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración. Así que, Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites estar reunidos, Padre Santo, tal vez de manera virtual, Señor, pero que este tiempo que dedicamos para tu estudio de la palabra, Señor, para entender nuestra parte del ministerio dentro de la iglesia, Señor, tú guíanos, condúcenos, Padre, a darnos ese entendimiento, Padre Santo, para que podamos comprender cada una de las cosas que vamos a analizar, Señor, y sobre todo que tú, Señor, siempre seas el que nos sigas moldeando a través de cada uno de los ministerios a los que nos has hablado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a cambiar de pantalla y vamos a lanzar la presentación. Ok, en unos minutos. Ay, chicos, no cargan la presentación. Nada más de unos minutos voy a tener que convertirla. También solo para recordarles que no han hecho la actividad de la clase pasada. El link está, se los envié por WhatsApp y también se los mandé, en este caso, por... En los videos lo van a poder encontrar en la parte de abajo todo y cada una de los links, tanto para la actividad para los niños como la actividad para adultos. También si por alguna casualidad no perteneces a la iglesia y nos estás acompañando en este taller, te pido que nos comentes para poder saludarte. Si tienen alguna dificultad con la actividad, pues les voy a pedir que realmente me digan para que yo pueda revisar. A lo mejor alguno de los links no está de manera correcta y pues para que ustedes puedan acceder, me avisan.
Bueno, creo que ya se debe estar viendo la presentación. Solo estoy esperando unos minutos para ver si casi se puede. Disculpe si se atrasa un poco, pero es que es el delay de por sí de la transmisión. Ya está. Ahora a mí ya me apareció, así que ya les debe estar apareciendo. Pues ya saben, nuestro tema 3 se llama Conforme a su corazón. Y vamos a volver a repetir nuestro lema: con alegría como la profetisa María, con mis fuerzas como el rey David. Yo canto y danzo en su presencia, yo me rindo a su amor. También les comentamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no se esperen a lo último de la transmisión, háganlo. Yo los estoy siguiendo a través de la conversación, de los comentarios. Bueno, comencemos. Dice, ¿qué tenía de especial David para que Dios lo contemplara en sus planes? David fue considerado por Dios como un varón conforme a su corazón. No por nada el significado de su nombre es bien amado. Ahora, ¿dónde entra David en la narración de la Biblia? El profeta Samuel había proclamado a Saúl como rey y los israelitas habían entrado en guerra con los filisteos. Jonatán, quien era hijo de Saúl, los había atacado. El rey convocó a más del pueblo, pero terminaron huyendo de los filisteos o de los enemigos. En la Biblia nos narra que Saúl convocó al profeta Samuel y éste le dio un plazo de 7 días para llegar hasta donde se encontraba el campamento, porque ellos antes de que salieran a la batalla, pues tenían que rendir un sacrificio, un holocausto. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel empieza a dejar solo al rey en esa víspera de batalla. Es decir, Saúl necesitaba que el profeta levantara ese holocausto para que ellos pudieran salir a la guerra. Pero recordemos que ellos estaban viniendo de una derrota, entonces estaban desanimados. Pero el rey Saúl veía que Samuel no llegaba y no llegaba. Y el pueblo de Israel pues empezaba a desanimar y se empezaban a quitar del campamento. Entonces dice que Saúl en su desesperación, él manda que se hagan los holocaustos y los sacrificios sin esperar al profeta Samuel. Él quería cumplir con un mero trámite porque le urgía ir a la guerra antes que el pueblo de Israel lo abandonara por completo. Imagínense la desesperación del rey Saúl para no esperar al siervo de Dios para ir a la guerra. Entonces él no pensaba en sí en la bendición que significaba levantar ese holocausto o ese sacrificio. Él pensaba que solo era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque era un requerimiento para ir en la batalla. Dice, esta era definitivamente una prueba para el rey Saúl y desgraciadamente no la pasó por su desesperación. No era una prueba por parte del profeta, era una prueba por parte de Dios. Saúl había olvidado los mandamientos, por eso el profeta le dijo, locamente has hecho esto. Esto le costó que los filisteos le quitaran el... Esto le costó no que los filisteos le quitaran el trono, sino que Dios mismo buscara otro linaje que preservara el trono de Israel. Dice, si el rey hubiera sabido lo que nosotros conocemos a la luz del tiempo, otra historia hubiera escrito, ya que la descendencia del trono de Israel vendría el Salvador del mundo. Ahora vemos dónde entra David en los relatos históricos.
Y también vemos en Hechos cómo se confirma este acontecimiento. Entonces vámonos a Primera de Samuel 13:14 que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Este es el profeta Samuel hablándole al rey Saúl, haciéndole ver que en su desesperación y no respetar la voluntad o los mandatos de Dios, le había costado que su descendencia se sentara en el trono de Israel. En el mismo Samuel 13, en los primeros versículos, nos aclara que Samuel nos habla que tenía 2 años de haber estado como rey. En la Biblia del expositor, el comentario nos señala que realmente solo fueron 2 años en los que Saúl estuvo reinando bajo la voluntad de Dios. Y después de ese tiempo empezó a perder esa compostura o empezó a desdeñarse por la autoridad que representaba el profeta y los sacerdotes. Que muchos años después empieza esta batalla donde el hijo de Saúl, Jonatán, es el que empieza a hacer guerra contra los filisteos. Cuando Jonatán va contra uno de los campamentos filisteos, obtiene una victoria. Saúl, al ver que su hijo había obtenido una victoria, lo que hace es convocar a todo el pueblo de Israel para salir en contra de los demás campamentos. Pero resulta contraproducente porque en vez de seguir ganando, pierden. Es cuando ellos se retiran o salen huyendo, el rey Saúl manda a llamar al profeta Samuel, digamos es que se me ha olvidado buscar la bendición de Dios. Pero después vemos que realmente no era que haya buscado la bendición de Dios, sino que él pensaba o creía que simplemente por el hecho de no haber hecho sacrificio, estaban perdiendo. Porque ni siquiera espera que el profeta Samuel regresara para hacer el sacrificio. Él manda que se haga el sacrificio. Pero bien decía el profeta, locamente has actuado. En este momento, en primera de Samuel 13:14, ni siquiera Samuel sabía quién iba a ser ese rey o ese varón que era conforme al corazón de Jehová. Pero después vemos, por eso digo, al transcurso del tiempo y de la historia, vemos que en Hechos 14:22 nos reafirma quién era ese personaje, aunque en ese momento ni siquiera el profeta lo sabía. Y vemos Hechos 14:22 que dice, quitando a este, le levantó por rey a David. ¿A quién quitaron? A Saúl, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En este caso es el mismo Dios hablando sobre lo que iba a hacer David. Pero ya vemos de primera de Samuel, donde se profetiza o se da a conocer que hay un varón conforme al corazón de Dios, no se conocía quién era. Todavía David no conocía al profeta Samuel. Isaí, su padre, no conocía al profeta Samuel. Pero vemos en Hechos 14 que sí se confirma que estaba hablando de David. Pero ahorita vamos a ver acerca de su ungimiento. Veo que están llegando likes. Les voy a pedir que comenten, por favor, porque si no, no veo que se mueva el chat. No sé quiénes más están. Ahora sí, ¿quién era David antes de ser rey? Aquí empieza una lista de una descripción de lo que era David antes de ser rey. Dice, era el menor de sus hermanos. Era el último
de la genealogía, dice, contrastaba con su hermano mayor, Eliab, porque ahorita vamos a ver cómo se describe que era físicamente Eliab. Buenas noches, Itzel, ya vi que comentaste. Era pastor de ovejas. También se menciona que era valiente. Se menciona que estaba dotado para la música. De hecho, vemos que en la Biblia nos menciona que él tocaba el arpa. De hecho, por eso la imagen que se tiene puesta. Entre otras muchas características de quién era David. Antes, escúchelo, antes de que fuera rey. O sea, ni siquiera era rey y ya tenía dentro de su vida estas características. Vamos a verlas unas por una y vamos a consultar los versículos donde dice esto. Primera de Samuel 16:10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. ¿Cuántos hermanos tenía David? 7. Entonces con David eran 8. Era el último, el menor. Vámonos al versículo 7 donde dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acá es importante señalar que Saúl, cuando fue escogido como rey, él resaltaba dentro de la congregación. Recuerden que en la Biblia nos habla que cuando Saúl es escogido como rey, decía que era muy alto, muy grande. Era tan grande que de pie resaltaba sobre la congregación. Y aquí su hermano de David, Eliab, también era una persona muy grande. Pero Dios le vuelve a decir a su siervo Samuel, no mires su parecer, no mires su estatura. Pero entonces, ¿cuál es la descripción de David en ese momento? Porque era el menor de los hijos. Dice en el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, al profeta Samuel en ese momento, tal vez pensando y diciendo, Señor, pero tú a Saúl lo elegiste, aunque no era nada, pero era grande, era alto, fornido. Ahora veo a su hermano de David, que también es grande, seguramente fornido, alto, que destacaba siendo primogénito, pero aún Dios le decía, no veas su parecer. Y vemos que se describe a David y no se menciona ni siquiera la parte de la altura. Quería decir que David era pequeño en comparación con su hermano. Porque yo creo que porque si la Biblia nos está diciendo que era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer, también nos diría que era igual de alto que su hermano, pero curiosamente no lo dice. ¿Por qué? Porque era más joven, era más pequeño. Ahora vámonos al versículo 11 donde dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Está un poquito en desorden los versículos, pero aquí es donde nos dice que David era un pastor de ovejas. Era el último de su familia. En, si ustedes pueden leer Samuel en el capítulo 16, nos dice que el profeta estaba un poco temeroso
de ir a ungir a un nuevo rey, porque temía que Saúl lo matara por eso. Entonces, cuando llega a esta parte donde habitaba la familia de David, lo que hace es juntarse con los ancianos y les dice, es que vengo a levantar ofrenda para Jehová, pero llamen a Isaí y díganle que se prepare. Ahora, ¿no es curioso que si el profeta llegaba, Isaí como el patriarca de esa familia, preparó a los hermanos de David, pero no pensó en David? Si toda su familia había sido convocada para hacer el holocausto junto con el profeta. Quería decir que David, siendo el más pequeño, no estaba considerado. ¿Por qué? Porque recuerden que la primogenitura era importante, el primero de la familia. Entonces decía, como David es el más pequeño de ellos, no importa, que él se quede apacentando las ovejas. ¿Por qué? Porque todos los demás vamos a ir con el profeta. Sin embargo, ya vemos que Dios se complace de otras cosas y le dice Samuel a Isaí, estos no son todos tus hijos, falta uno. ¿Quién? Digamos, el despreciado, el que está con las ovejas. Ahora veamos en primera de Samuel 17, del versículo 34 al 35, que dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba de mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y aquí vemos la parte donde David es considerado como un valiente, que es una de sus características, valiente. Exacto. Itzel nos comenta, dice, prácticamente a él no lo tomaron en cuenta porque porque supongo que pensaban que no tenía la capacidad para lo que ellos hacían. Exacto, exacto, Itzel. Tal vez su papá pensaba que David no tenía unas características para sobresalir, o tal vez no era el más adecuado para presentarse junto con el profeta, porque recuerden que levantar un sacrificio era algo muy especial, no cualquiera era convocado. Entonces, ni siquiera el papá de David sabía el potencial que tenía David. Pero vamos viendo estas características importantes, como el que era valiente, porque aquí David estaba hablando con el rey Saúl y él le dice, pues digamos, parafraseando un poco la Biblia, pues usted me verá chiquitito, de ojos bonitos, güerito, de buen parecer, pero cuando un animal atacaba a las ovejas de mi papá, yo las defendía y me levantaba contra esa bestia. O sea que a pesar de ser pequeño, había una fortaleza grande en él, de la encomienda que tenía. Porque siendo el más pequeño de su casa, bien podría decir, ay, ¿sabes qué, papá? Pues llegó un oso y se llevó a tantas ovejas y no pude defender. No, David sabía la encomienda que le había dado su papá y que aunque pensaban que era un simple trabajo, no, porque David se fue entrenando con las ovejas para lo que venía. Es más, ahorita estoy pensando, digo, qué hermoso es esta comparación, porque imagínense a David estando solo, alejado de su familia, cuidando el rebaño ahí en el campo.
Si David aprendía a llevar un rebaño de ovejas, David iba a aprender cómo guiar a toda una nación a los pies de Cristo. Y aquí es donde siempre les repito, a veces Dios nos da habilidades, a veces nos da dones, pero ya sea que tengas una habilidad, no la tengas, o tengas un don, lo importante es cuando tú lo conviertes en un ministerio. Dios estaba entrenando a David, aún con las ovejas, para que él pudiera guiar a toda una nación. Qué hermoso, ¿no? Pero vamos a seguir con las características. Y dice en 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Si ustedes leen todo el capítulo 16, 17, que es donde nos empieza a hablar sobre la entrada de David precisamente a estos hechos históricos, en este versículo 18 es en la parte donde Saúl está siendo atormentado por espíritus inmundos. Entonces sus consejeros le dicen, pues búscate a alguien que toque el arpa para que esos espíritus te dejen de atormentar. Y uno de sus criados le dice, pues yo conozco a alguien. Pero vean cómo empieza a describir este criado. Dice, él sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, pero viene lo importante, prudente en sus palabras, hermoso, pero sobre todo, Jehová está con él. El criado sabía que no cualquier persona podía tocar un instrumento y la presencia de Dios estaba con él. El criado sabía que había muchas personas que tocaban instrumentos, pero no todos tenían la presencia de Dios. Por algo le dijo, hay alguien especial, hay alguien que tiene algo particular. Y es también algo que nosotros tenemos que aprender como ministros. Sí, podemos danzar bonito, sí. Podemos tener los mejores trajes, sí. Podemos tener las mejores guitarras, sí, el mejor bajo, la mejor batería, los mejores micrófonos. Podemos comprar nuestros in podemos comprar nuestra consola, podemos tener las bocinas, las más top del momento. Pero si no tenemos la presencia de Dios, aunque tengamos todo eso, no podríamos hacer mucho. A veces es mejor tener una guitarra pequeña o a veces es mejor tener una guitarra, a veces ya casi rompiéndose, ya que las cuerdas oxidadas. Pero la presencia de Dios desciende cuando hay esa parte, cuando nos conectamos con Dios, cuando Dios está con nosotros. Tal vez muchos de ustedes que son relativamente nuevos en la congregación, pero ha habido ocasiones donde cuando no hay instrumentos, no están todos los instrumentos, tal vez no están todas las voces, o a veces ni siquiera se encuentra el ministerio de danza, y a veces con una simple guitarra, donde hay, como dice la Biblia, donde hay dos o tres reunidos, unánimes, que ya vimos ese tema, ahí está la presencia de Dios. Entonces vemos cómo empieza esta descripción. Era el menor, era el más pequeño de su familia, era un simple pastor de ovejas, pero sin embargo era valiente, sabía tocar un instrumento. Después nos describe que era hombre de guerra. Quería decir que David se seguía perfeccionando en sus habilidades, en sus
dones. Y a veces también como ministros cometemos el error de no seguir instruyéndonos, de no seguir aprendiendo, de no seguir innovando. Ah, pues porque yo ya sé cantar, pues voy a cantar. Ah, pues yo ya sé danzar, pues voy a danzar. No, siempre hay que seguir aprendiendo. Ya sé cantar, sí, bueno, ahora voy a aprender sobre partituras, porque aunque yo voy a ser la voz que va a dirigir la alabanza, tengo que saber en qué tono vamos a cantar. Si tú tocas un instrumento, pues tienes que practicar lo que vas a tocar antes del ensayo. Es tu ensayo personal, porque otra cosa es el ensayo que tenemos como ministros en la iglesia. Que hoy sé tocar este círculo de do, bueno, tengo que aprender el siguiente círculo. Me falta agilidad en las manos, tengo que tener agilidad en las manos. Soy cantante, soy cantante, soy intérprete, tengo que calentar mi voz antes de cada ensayo. Lo mismo nosotros en el ministerio de danza. No por el hecho de que ya tengamos patrones, vamos a ser los mismos. No, siempre tenemos que estar buscando nuevos patrones. Que Dios nos revele acerca de su presencia, que Dios nos revele cómo se quiere mover, incluso a veces qué traje utilizar, qué traje hacer, cómo hacerlo, cuál es la inspiración que viene de la lectura de la Biblia, cuál es la inspiración que viene de la oración y cómo nosotros lo podemos plasmar a través de la danza, a través de imágenes, a través de la vestimenta que llevamos. Pero sigamos con el tema. Dice, a pesar que la vida de David dio un cambio de estar con las ovejas a estar en la corte del rey, es claro que él no olvidaba de dónde venía, ya que seguía ocupándose de sus responsabilidades. Dice, como ministros, algunos piensan que estar en el altar es lo único que debemos hacer en la iglesia. Y no, la disposición de servicio siempre debe estar presente, así como con David. Y vemos que en 1 Samuel 17:15 nos dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y es importante recalcar esto, porque David tenía una comisión con su familia, pero también tenía una comisión con el rey. Ser convocado por un profeta o ser convocado por un rey no era cualquier cosa. Entonces David tenía una responsabilidad. Pero sin embargo, vemos en este versículo cómo nos especifica que David no dejaba ninguna de sus responsabilidades. Cuando no estaba con el rey, él regresaba a apacentar las ovejas de su papá. David no se olvidaba de dónde venía. Y de la misma manera nosotros no debemos de olvidarnos de dónde venimos, lo que somos. Uno de los grandes problemas dentro del ministerio a veces es que por el hecho de creer que estamos en un puesto visible dentro de la iglesia, ya no vamos a hacer nada más que estar frente a la iglesia. Y no, siempre tenemos que procurar estar en servicio tanto frente a la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso es importante. Yo me acuerdo mucho que el apóstol José nos decía, tengan cuidado con la fama. Porque cuando tú eres ministro, eres reconocido, entonces el enemigo puede empezar a trabajar y hacerte pensar que ya eres famoso. Y como eres famoso, ahora ya nadie te merece. Ahora tú tienes que estar sentado ahí en el altar y no te puedes
poner a barrer, o no te puedes ensuciar porque vas a ministrar, o no puedes ayudar a un hermano que está cargando la silla, o no vas a hacer la limpieza porque tú tienes que estar impecable, o no sé, tantas cosas. Pero siempre un gran ministerio comienza con esas pequeñas cosas. Ser responsable a lo que Dios nos ha llamado y ser serviciales. Por eso es un ministerio, porque somos servidores. Somos servidores de Cristo, sí, pero somos servidores en la congregación. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el día que tú empieces a pensar que tú no tienes por qué apoyar en la iglesia porque tú ya eres un levita, porque tú ya eres un danzor, en ese momento, así como el rey Saúl, estás perdiendo la dirección, estás perdiendo el sentido que Dios ha puesto en tu vida. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado. Dice, podríamos seguir hablando y analizando la vida de David, pero con sus altas y sus bajas, pero algo que lo caracterizó fue su prudencia, no solo en sus palabras, sino en su actuar, ya que pudiendo hacerse con el trono, esperó en Dios. Es indiscutible que sus cualidades en su juventud le sirvieron el resto de su vida. David utilizó sus dotes musicales para exaltar a Dios, dándonos ejemplos de cómo hacerlo y cómo debemos presentarnos delante de Jehová. Recordemos que David es ungido, se presenta en la corte de Saúl, aprende cómo estar en la corte del rey, pero también después enfrenta al gigante, enfrenta a Goliat, como recompensa tiene, obtiene la mano de la hija del rey Saúl. Y cuando todo el pueblo empieza a exaltar, por llamarlo así, o a reconocer lo que David había hecho, Saúl empieza a sentir un celo. Y David tiene que huir y se va al desierto. Así es, Ángeles, dice Ángeles, nunca debemos de dejarse de servir independientemente en el ministerio que nos encontremos. Exacto, nunca debemos de dejar de servir, porque el día que dejes de servir es el día en el que tú abres puertas para que el enemigo empiece a hacerte pensar que eres famoso y que ya nadie merece estar a tu lado. Así es, Ángel. Y retomando el tema, entonces David tuvo que huir al desierto y estuvo en el desierto muchos años padeciendo, pero también siendo instruido, porque ahí es donde vemos que se junta con un montón de gentes, unos parias, que me acuerdo mucho de la profeta Eve cada vez que recuerdo esa palabra. ¿Quién eran esos parias? Eran personas que no tenían familia, que no tenían nación, que no tenían estudios, que habían cometido tal vez homicidios y eran desterrados de sus pueblos. Y David pasó de tener ovejas y guiar esas ovejas a guiar a un grupo de personas que lo que menos pudieran haber tenido era una disciplina. Pero David empezó a guiarlos, empezó a entrenarlos, de tal manera que después a estas personas son conocidos como los valientes de David. ¿Y por qué dice acá que David pudo hacerse del trono, pero esperó en Dios? Porque recordemos que después el rey Saúl empieza a buscarlo, empieza a perseguirlo, y en una de esas tantas veces que intenta acabar con la vida de David, asientan, se duerme junto con toda la corte que le seguía,
los guerreros que seguían a Saúl, y David de manera sigilosa se acerca al rey Saúl. Si él quería, pudo haber matado al rey Saúl en ese momento. Y también fue una prueba para él. Sin embargo, recordemos que David también dice que cómo iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y es contradictorio porque dice, si David había sido ungido y Saúl había sido ungido y Saúl había sido desechado, pues no era congruente que David tomara el trono de inmediato. Era lo más congruente, pero no, dentro de los planes de Dios no estaba así. Y todavía así David tuvo la humildad, tuvo esa prudencia de no levantar la mano contra el rey Saúl. Entonces vemos cómo Dios empieza a preparar. Entonces David empieza a reconocer las autoridades, empieza a reconocer el hecho de que derramar aceite sobre una persona no era poca cosa, incluso aunque la persona no estuviera andando bien delante de los caminos de Dios. Porque David hubiera podido tomar la vida del rey Saúl en ese momento, cuando él estaba durmiendo, pero David dijo, no, él ha sido ungido, yo tengo que respetar el que él haya sido ungido, pero todas aquellas cualidades que David tuvo en su juventud, Dios las siguió puliendo para que él pudiera ser ese instrumento en sus manos, para que él pudiera ser ese rey que necesitaba el pueblo de Israel. Y vemos cómo David no solamente era disciplinado, sino era un guerrero, era un valiente, sabía tocar los instrumentos, sabía componer. No en vano tenemos muchos salmos que él compuso. Y ahorita solo vamos a analizar unos cuantos, pero veámonos, por ejemplo, el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, darle gracia, bendecir su nombre. David era ese ejemplo de adorador. Él sabía que no podías entrar delante de Dios si no había gratitud. No podías entrar delante de Dios sin nada que ofrecer. Y a veces no estamos hablando de algo material, que ese sería otro tema, pero estamos hablando a veces de la actitud que tomamos, sobre todo nosotros como ministros delante de la iglesia. Como veíamos en clases pasadas, nosotros llegamos a la iglesia dispuestos a dar acción de gracias. La iglesia llega todavía pensando si quiere o no quiere dar acción de gracias. No, nosotros llegamos con esa convicción, porque desde el hecho que tú agarres tu micrófono, que agarres tu pandero, que agarres tu instrumento, es porque queremos alabar a Dios. Entonces, en nosotros ya no hay una pregunta, sino hay una decisión de alabar. Por eso somos guías para llevar a la iglesia hacia una alabanza y hacia una adoración. Dice, el salmo anterior fue escrito años después de que el hijo de David, o sea, Salomón, construyera el templo. Y podemos ver que realmente a Dios le agradaba que acudamos a él. Obviamente Salomón fue testigo de mucho del proceder de su padre estando en la corte. Y entendemos por qué fue el encargado de la construcción del templo y los preparativos para la dedicación del templo. Lo hizo con tal dedicación que Dios se agradó de ello y presentó su gloria. Nosotros sabemos que los hijos del rey estaban con el rey. Entonces Salomón empezó a aprender de su padre David cómo era la alabanza y la adoración.
No solamente empezó a aprender cómo comportarse en la corte, no solo aprendió cómo era el llevar un campamento o el llevar a unos guerreros, sino que también empezó a aprender a observar cómo David se preocupaba por recuperar el arca de Dios. Entonces, cuando él prepara todo para construir el templo, yo supongo que lo hizo con tal gozo que por eso la misma presencia de Dios descendió. Y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 8 versículos 10 y 11 que dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dice, David también nos enseña que nuestro deseo siempre tiene que estar en una búsqueda de Dios. El rey David es un gran ejemplo de un adorador, ya que se deja guiar por Dios, pero también él procura darle su lugar y su espacio. No en vano tenemos tantos cánticos exaltando al Creador. Y vámonos al Salmo los 42, 1 y 2. Dice, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene el sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? O sea, David en este mismo salmo decía que su anhelo era estar con Dios. Su alma tenía una necesidad de Dios. Entonces, si su alma tenía una necesidad de Dios, ¿cuándo era necesario presentarse de Dios? Pues siempre. Por eso siempre tenemos que tener una comunión con Dios. Siempre debemos de estar en comunión con Dios, más nosotros como ministros. Yo me acuerdo que en diciembre hablaba con Jesús, ya que después que muchos de los hermanos ya se habían quitado, ya quedábamos pocos en la iglesia. Y nosotros como ministros siempre debemos de estar escuchando música, siempre debemos de tener nuestros pensamientos, una oración, simplemente con el hecho de escuchar música. Y no cualquier música, sino música que exalte a Dios. Porque como ministros siempre tenemos esa facultad de estar cantando, de estar adorando, de estar contentos, porque tenemos esa necesidad de Dios y nosotros ya lo reconocemos. Ahora dice, en nuestros tiempos no existen los sacrificios de animales, adoramos como lo hacía David sin impedimento, porque Jesucristo hizo el sacrificio perfecto y perpetuo. Ya no existe un impedimento para entrar ante el trono de la gracia de Dios. David tenía el trono de Dios en la tierra a su alcance cerca de él. Después le construiría un templo donde el arca del pacto ya no sería visible para cualquiera, pero se profetizó que regresarían los tiempos de David. Estamos en ese tiempo porque podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. A lo mejor este sea un tema más grande para desarrollar, pero, pero a grandes rasgos, el arca del pacto fue construida, fue metida en el tabernáculo de reunión, fue secuestrada. David pelea por recuperarla. David la recupera. Entre lo que David la recupera y la regresa a la capital, él la pone en una tienda donde era visible para cualquiera. Y empiezan los preparativos para hacer el templo que su hijo Salomón construiría. Después pasan muchos años donde el arca es guardada en el templo, viene la muerte de Jesús, empieza la lucha por Tierra Santa y se pierde el arca. Y es donde entramos nosotros, porque ahora nosotros no tenemos un arca física donde podamos ver la presencia de Dios, pero nosotros sí tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los hechos que vienen cuando nosotros veamos que la guerra en Israel arrecia más, cuando escuchemos que el templo
es reconstruido y el arca vuelve a estar en ese templo. Entonces viene el periodo de la tribulación, pero será por un corto tiempo, porque después de ese tiempo de la tribulación vendrá el reinado milenial. Y ahí otra vez no habrá un arca, sino que vamos a adorar a Dios nuevamente de manera tangible, ¿cómo expresarlo? Cerca. Vamos a ver a Dios, vamos a poder adorarlo, viéndolo. Por eso nosotros ahorita estamos practicando lo que vamos a hacer cuando estemos en la eternidad. Porque ahorita nosotros no tenemos una caja donde veamos la presencia de Dios, sino que simplemente nosotros alzamos nuestras manos, adoramos, alabamos con nuestra vida, con nuestros cánticos, con nuestra danza, y Dios se manifiesta. Dice en segunda de Samuel 7:2, y dice, y dijo el rey al profeta Natán, mire ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahí nos está hablando de cuando David tenía el arca cerca de él sin ningún impedimento. Porque después vemos que incluso David se acercaba al arca para pedir dirección de Dios. No habían velos, no habían cámaras, ya no estaba en sí armado el tabernáculo, sino que se iba a armar cuando se construyera el templo de Salomón y entraran todo lo que estaba en el tabernáculo en un inicio. Pero dice Amós 11:12, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová, que hace esto. Por eso les explicaba esta parte del tabernáculo de David o de cómo el arca del pacto fue pasando de etapa en etapa. Entonces en Amós se nos profetizó que ahora estamos en el tabernáculo de David. No tenemos impedimento porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Nosotros tenemos libre entrada a través del Hijo. Entonces son ciclos que se van cumpliendo y es una cronología histórica y profética de lo que va a acontecer. Entonces David podía ver cara a cara, podía ejercer su alabanza de manera íntegra frente a frente del arca que simbolizaba el trono de la gracia de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo ahora. Podemos hacer esa alabanza y esa adoración y Dios es fiel para contestar nuestro llamado, nuestro sacrificio, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y pues ese es el tema que tenemos hoy. Si tienen alguna duda nuevamente, escríbanlo o algún comentario en el chat. Les recuerdo que la actividad anterior está en los videos anteriores, en los links que les mandé en WhatsApp. La actividad de este tema se las voy a subir mañana o pasado y les voy a mandar el link. Por favor, hagan las actividades, no se les acumulen. Entonces, no sé si tengan alguna duda, vamos a dar unos minutitos. Nos excedimos del tiempo, pensé que iba a ser más corto el tema hoy, pero sí nos llevó casi la hora completa. Entonces, es bonito cuando vemos y expresamos, o siempre hemos dicho que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ahora entendemos que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es cuando nosotros ponemos nuestras habilidades, nuestras actitudes al servicio de Dios y obedecemos a Dios y tenemos esa prudencia y ese respeto
por nuestras autoridades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando somos prudentes para hablar, para ejercer, para tomar decisiones. Ahora me van a decir, pero yo no tengo ninguna de estas habilidades, ninguno de estos dones. No importa. Por eso tenemos que ser perfeccionados en la obra. Por eso tenemos que ser pulidos. Porque ciertamente David tenía esas características, pero Dios en el transcurso de los años y del tiempo, esas mismas características las fue potenciando, que también sería otra cosa, otro tema que podríamos hablar, la diferencia entre una habilidad, un don y un ministerio, que con algunos ya los he platicado, pero sería bueno que saquemos este tema en algún momento, ojalá podamos hacerlo, pero vamos a seguir una secuencia. A nuestro líder Gustavo, buenas noches, ya vi su saludo. Entonces, si no tienen algún comentario, alguna duda que podamos resolver, es bonito que ahora nos empecemos a tener en cuenta que debemos de tener ese corazón conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú pones todo dentro de la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios, todo ocurre de buena manera. Y esa es una de las grandes diferencias entre la vida de Saúl y de David. Saúl perdió el trono por estar desesperado. David consiguió el trono por esperar su tiempo. Saúl era grande, alto, fornido cuando llegó a ser rey. No hubo preparación para él, o la preparación que tuvo fue muy corta. Pero David tuvo un proceso muy largo y su reinado duró muchos años, al grado de que su genealogía es donde viene el nacimiento de Jesús. No por en vano, también cuando nos referimos a Jesús nos referimos como el hijo de David, porque ya después, si algo podemos también mencionar, es que Dios dice que las generaciones de David estarían sentados en el trono a perpetuidad. Y eso se refería a que Jesús iba a venir de su familia, de su genealogía. Entonces, al ser Jesús nuestro Salvador y Rey, siempre hay un descendiente de David en el trono. Siempre hay un descendiente de David en el trono. Tal vez una de las cosas que Dios siempre trabaja con nosotros como ministros es nuestro carácter, nuestra paciencia. Entonces aprendamos un poco más sobre la vida de David y aprendamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos moldee y que nuestros ministerios no sean ministerios pasajeros, ministerios de un año, de 2 años, de 3 años, sino sean ministerios perpetuos. Que más adelante podamos ver a nuestras generaciones en los ministerios a los que Dios nos llamó. Porque siempre, y no me voy a cansar de repetir, que Dios habló a familia. Pues ahora sí, 1 hora exacta, 1 hora de tema. Les voy a pedir que por favor comenten si el horario que estamos haciendo es el más adecuado, si sugieren otro o si quieren cambiar de día para tenerlo en cuenta, pero por lo pronto nos vamos a quedar los miércoles 8:30. Una semana estaremos en el Facebook y otra semana estaremos en YouTube. También comenten dónde se les hace más fácil verlo, si en YouTube o en el Facebook. Pero de todos modos intentaremos estar en las dos plataformas o resubiendo los videos en las dos plataformas para que no se pierda el seguimiento de los estudios. Así que es todo por esta noche. Que Dios los bendiga y que Dios nos prepare para ministrarnos, para ser ministros verdaderos, que seamos verdaderos adoradores como lo fue el rey David. Hola Karen.
A Karen, dice Karen que prefiere YouTube. Hugo, buenas noches, Hugo. El horario es cómodo, ok. De todos modos, yo voy a ir viendo sus comentarios. Sí, por favor, yo les voy a pedir mucho que comenten, comenten hola, comenten bendiciones, comenten. Es importante que ustedes comenten para que yo sepa que hay una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Ya saben darle like, ¿cómo se llama?, al video, si lo pueden compartir mucho mejor, porque al fin y al cabo, estos estudios es para nosotros como ministros de Antioquía, pero si llegan otros hermanos de otras congregaciones, pues qué bendición, ¿no? Porque también es importante que todos crezcamos juntos y que también ellos nos puedan apoyar. Saludos, Estrella, que también está llegando. Bueno, no sé si llegando o yendo, pero ya la vi. Zoe, saludos. Itzel, bendiciones igualmente. Pues está bien, pues nos despedimos y que Dios les bendiga. No olviden hacer la actividad de la clase pasada y se los vuelvo a repetir. El de esta clase la voy a hacer mañana pasado y les envío el link. Así que Dios los bendiga, estamos despedidos y nos vemos.